Muy bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a ver lo que es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Vamos a iniciar con el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que cuando se aplica presión a un fluido encerrado en un recipiente, esta presión se transmite íntegramente a él y a todas las partes del recipiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión en el recipiente y en todas las partes del recipiente y del fluido es la misma, ¿vale? Eso es lo que quiere decir el principio de Arquímedes, perdón, de Pascal. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene el principio de Pascal? Bueno, principalmente se ocupa en las prensas hidráulicas. Vamos a ver un poco sobre esto. Nosotros vamos a tener dos pistones, ¿vale? El pistón pequeño y el pistón grande. Y si se fijan, están en un recipiente que está unido por un conducto muy pequeño. Sin embargo, al ser un solo recipiente, se supone que la presión en él es toda la misma por el principio de Pascal. Muy bien. Entonces, ¿qué chiste tiene esto? Bueno, cuando yo aplico una fuerza en el cilindro pequeño, ¿sale? Esta fuerza genera una cierta presión porque en este cilindro tenemos una cierta área, ¿vale? Y eso que me genera una presión en el cilindro menor, ¿sale? O presión 1. Ahora, como yo estoy empujando hacia abajo, esto va a empujar fluido y va a tratar de que salga el fluido. Por lo tanto, el pistón grande va a tratar de subir con una fuerza, ¿vale? Y la presión en esta parte va a depender del área del cilindro mayor y vamos a tener una presión 2. Según el principio de Pascal, como en todo el líquido y el recipiente es la misma presión, se supone que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2. Y si sustituimos la fórmula de la presión, recuerden que la presión es igual a la fuerza entre el área, ¿vale? La presión 1 viene dada por la fuerza pequeña entre el área pequeña, y la presión en el cilindro mayor, o la presión 2, es igual a la fuerza del cilindro mayor entre el área del cilindro mayor. Y esta es la ecuación que nos ayuda a encontrar o a diseñar prensas hidráulicas. ¿Por qué? Al aplicar una fuerza pequeña aquí, como es un área pequeña, yo tengo una presión y eso hace que tenga la misma presión en el cilindro grande, pero como es una área mayor, yo necesito una fuerza mayor para levantarlo. Entonces eso me ayuda a multiplicar la fuerza que yo pongo de entrada a la salida, ¿sale? Conservando siempre la misma presión. Y esa es la ecuación que vamos a utilizar. Muy bien. Ahora, ¿qué es el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes dice que siempre que estemos en un tipo de fluido, ya sea agua o aire o gas, vamos a sufrir una fuerza de empuje. Todos hemos sentido esa fuerza de empuje cuando nos metemos al agua, y más si inhalamos aire, el agua trata de levantarnos, ¿sale? ¿Por qué? Porque estamos recibiendo una fuerza de empuje hacia arriba. Cuando tú cargas una piedra debajo del agua, pesa mucho menos que si la cargaras fuera del agua. ¿Eso es por qué? Porque el empuje del agua te está ayudando a cargarla, ¿sale? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Yo tengo un recipiente que está lleno con agua o con algún fluido. También el aire es un fluido, ¿vale? Por eso los globos aerostáticos, los globos que regalamos el 14 de febrero, se elevan porque están inmersos en un fluido y tiene que ver con su densidad, ¿vale? Si yo pongo un objeto de poca densidad en el agua, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a flotar. Entonces, las cosas flotan en los fluidos porque reciben un empuje, y este empuje es una fuerza que va hacia arriba. ¿Cómo calculo ese empuje? Bueno, el empuje tiene que ver principalmente con dos cosas. Primero, en qué fluido estoy metiendo el objeto o me estoy metiendo yo. ¿Y eso cómo lo describo? Con su peso específico, ¿sale? Todos sabemos que el peso específico del agua es diferente al peso específico del alcohol, es diferente al peso específico del aire o del mercurio. Entonces esto me va a decir qué tipo de fluido es. Y
nos falta hablar sobre el objeto que se está sumergiendo. ¿Y qué nos interesa? El volumen. Entonces, si yo multiplico el peso específico del líquido por el volumen del objeto, ¿sale?, que está dentro del fluido, ¿sale?, porque si por ejemplo estamos viendo esta imagen, yo tendría que contemplar solamente este volumen, que es el que está desplazando el agua o el fluido. De aquí para arriba no tomo en cuenta el volumen porque eso no está dentro del fluido, solamente el volumen que está sumergido. Entonces así, o esta es la expresión que vamos a estar ocupando para el principio de Arquímedes y para calcular la fuerza de empuje. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo y dice lo siguiente. Calcula la fuerza que se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica de 20 centímetros de diámetro si en el émbolo menor de 8 centímetros de diámetro se aplican 150 newtons. Muy bien, vamos a hacer rápidamente el bosquejo que tenemos. Tenemos una prensa hidráulica, este sería el émbolo mayor, aquí dibujamos el émbolo menor, ¿vale? Y dice que estamos aplicando en el émbolo menor, ¿vale?, cuyo diámetro, chequenle bien, ahí dice diámetro, vamos a ponerle diámetro menor, es de 8 centímetros, por lo tanto necesitamos calcular esa área pequeña, ¿vale? Estamos aplicando 150 newtons. ¿Qué nos dicen del siguiente? Del grande necesitan saber cuánta fuerza va a salir y nos dicen que el diámetro mayor, vamos a ponerle en mayúscula, es de 20 centímetros, por lo tanto necesitamos conocer el área mayor. Muy bien, esos son los datos que tenemos. ¿Qué fórmula vamos a usar? La que vimos hace un rato. La fuerza del cilindro mayor entre el área del cilindro mayor tiene que ser igual a la fuerza del menor entre el área del menor. ¿Qué es lo que yo conozco? Bueno, yo conozco la fuerza del menor y nada más, ¿no? Pero conozco los diámetros de este y de este, por lo tanto puedo calcular sus áreas. Recordemos que el área de un círculo, ¿vale?, es igual a ¿qué? A pi por radio al cuadrado, o también la puedo calcular en función del diámetro, que sería pi entre 4 por diámetro al cuadrado. Cualquiera de esas dos me sirve. Si ya me están dando los diámetros, pues vamos a usar la del diámetro, ¿sabes? Entonces vamos a calcular el área del mayor. El área del mayor es igual a pi entre 4 por el diámetro al cuadrado. Y el diámetro dice que es de 20 centímetros. Muy bien. Ahora, otra cosa. Nosotros no necesitamos convertir ahorita los centímetros a metros. ¿Por qué? Porque las dos las vamos a tener en centímetros y nosotros lo que estamos buscando es una fuerza. Por lo tanto, lo único que tenemos que cuidar es que las dos áreas estén en la misma unidad. Si una está en metros cuadrados, la otra tiene que estar en metros cuadrados. Si una está en centímetros cuadrados, la otra también. O si está en pulgadas cuadradas, la otra también. ¿Vale? Es lo que tenemos que cuidar. Entonces esto es el al cuadrado. Muy bien, vamos a hacerlo. Entonces escribimos calculadora pi entre 4 pi entre 4 por 20 al cuadrado, y eso me da 314.15 314.15 centímetros cuadrados. Ese es el área del cilindro mayor. Muy bien, vamos para el menor. El área del menor es igual a pi entre 4 por el diámetro al cuadrado del cilindro menor, que es de 8 centímetros al cuadrado. Vamos a hacerlo. Al cuadrado, 50.26 centímetros cuadrados. Muy bien, si se dan cuenta, ahora sí ya conozco tres cosas de mi ecuación. Lo que me falta conocer es la fuerza con la que va a levantar el cilindro mayor.
Lo que vamos a hacer ahora es despejar. El área está dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, la fuerza del cilindro mayor es igual a la fuerza del menor por el área del mayor entre el área del menor. Y esa es la ecuación que vamos a usar. Muy bien. Si nos pidieran calcular en vez de la fuerza el área, lo que tendríamos que hacer es despejar de aquí el área y probablemente nos pidan calcular el diámetro. Si ya tenemos el área, de aquí despejamos el diámetro o el radio y podemos encontrar ese dato. ¿Vale? Muy bien, sustituimos la fuerza del mayor es igual a la fuerza del menor, que son 150 newtons, por el área del mayor, ¿sale? Que son 314.15 centímetros cuadrados, entre el área del menor, que son 50.26 centímetros cuadrados. Desde aquí podemos ver que tengo centímetros cuadrados dividiendo, multiplicando, se cancelan y solamente me van a quedar newtons en la respuesta. Vamos a hacer la operación. Entonces multiplicamos 150 por 314.15 y eso lo dividimos entre 50.26 y nos da un total de 937.57. La fuerza del cilindro mayor es de 937.57 newtons. Como se pueden dar cuenta, yo aplico 150 newtons, que son aproximadamente 15 kilos, y a la salida tengo alrededor de 90 kilos, ¿sale? de fuerza, o 937 newtons. Así es como se aplica el principio de Pascal. Recuerden, si nos piden calcular un diámetro o un área, despejamos esa área. Si nos piden diámetro, ya teniendo el área, puedes despejar aquí el diámetro. Muy bien, vamos a ver un ejemplo más. Ahora es del principio de Arquímedes y dice lo siguiente: un cubo de 20 centímetros de arista se sumerge completamente en agua y me dicen si pesa 564.48 newtons, o sea, fuera del agua, eso pesa. Me dicen, inciso A, ¿qué empuje recibe dentro del agua? E inciso B, ¿cuál es su peso aparente? Recordemos que les mencioné que cuando tú cargas una piedra dentro del agua, tú sientes que está más ligera, y eso se le llamaría el peso aparente, que no es más que la resta de su peso menos el empuje que recibe, porque es una ayuda que te está dando. Muy bien, vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que están diciendo. Tengo un recipiente con agua y dentro de él está un cubo, ¿sale? Está un pequeño cubo sumergido completamente y este tiene un peso de 564.48 newtons. Muy bien, me están pidiendo calcular, bueno, aparte dicen que tiene 20 centímetros de arista, o sea, de cada lado tiene 20 centímetros. Y me están pidiendo calcular una, el empuje que recibe, y otra, el peso aparente. Muy bien. Si se acuerdan, nosotros sabemos que el empuje es igual al peso específico del líquido donde está sumergido el objeto por el volumen del objeto que está dentro, o la parte que está sumergida, ¿sale? En este caso nos dicen que está sumergido completamente, entonces sería el volumen total del cubo. Si nos dijeran que está sumergido hasta la mitad, tendríamos que calcular la mitad de su volumen. Muy bien, ¿qué es lo que necesitamos? Yo ya tengo el peso específico, no me lo dan como dato, pero yo sé que el peso específico del agua es 9800 newton por metro cúbico, ¿sale? Eso ya lo sabíamos. Muy bien, ¿qué es lo que me falta? Calcular el volumen. Yo no sé cuánto vale el volumen y lo ocupo para calcular el empuje, pero me están diciendo la geometría, me están diciendo que es un cubo. Los cubos tienen todos sus lados iguales y que cada lado tiene
20 centímetros. En este caso sí necesitamos trabajar con metros cúbicos. ¿Por qué? Porque el peso específico del agua se da en metros cúbicos. Por lo tanto, primero necesitamos convertir la arista, los 20 centímetros, a metros. Entonces nosotros sabemos que 20 centímetros, signo de multiplicación, signo de división, un metro que equivale a 100 centímetros. ¿Y esto qué es igual? 20 entre 100 me da 0.2 metros, porque los centímetros se eliminan. Ahora, yo sé también que el volumen de un cubo es igual a su arista o uno de sus lados al cubo. Entonces aquí es igual el volumen de este cubo a 0.2 metros al cubo. Vamos a hacer ese cálculo. .2 al cubo, eso me da 0.008. entonces el volumen del cubo es 0.008 metros cúbicos. Ahora, como pueden ver, ya tengo todos los datos que necesito, ¿no? Ya tengo el peso específico del agua y ya tengo el volumen que está sumergido. En este caso, como dijeron completamente, calculamos el volumen total del cubo. Lo que nos queda es sustituir. Vamos a hacerlo. El empuje que recibe, ¿vale?, hacia arriba es igual al peso específico, que son 9800 newton por metro cúbico, que multiplica al volumen que está sumergido dentro del objeto, que es 0.008 metros cúbicos. Como se pueden dar cuenta, tengo metros cúbicos multiplicando y dividiendo, se cancelan y solamente me va a quedar newtons, que es una fuerza. Quedamos que el empuje es una fuerza que te ayuda o que te impulsa hacia arriba. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a hacer la multiplicación. 9800 por 0.008 y eso da 78.4. el empuje es igual a 78.4 newtons. ¿Vale? Entonces esta fuerza es igual a 78.4 newtons, pero aparte hay otra fuerza que es la de gravedad y esa genera 564.48 newtons. Entonces el peso aparente, ¿cómo se calcula? El peso aparente es el peso del objeto menos el empuje, ¿sale? Porque pesa menos dentro. Entonces son 564.48 newtons menos 78.4 newtons, que es el empuje. Y con eso podemos calcular cuál es el peso aparente del objeto dentro del agua. 564.48 menos 78.4 y me da 486.08. entonces es 486.08 newtons. Como se pueden dar cuenta, dentro del agua ese cubo aparentemente pesaría 486.08 newtons debido al empuje, y fuera del agua 564.48 newtons. Muy bien, así es como se calcula. El principio de Arquímedes se aplica en muchas cosas, como por ejemplo los globos aerostáticos, los barcos, las lanchas, hasta el globo que usas para llevar sobre tu nave el 14 de febrero.